Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, trataremos de hacer esto lo más ameno posible. La verdad que dar una clase de una materia como esta no es sencillo. No es sencillo, ¿por qué? Porque el que no vive en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, lo administra. El que no lo administra tiene una tía, el que no tiene una tía tiene una hermana, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo empiece un tema, alguno de ustedes va a levantar la mano y va a decir: ah, mirá, a mi tía le pasa, y yo termino explicando cualquier cosa menos lo que estaba explicando, porque va a pasar. Entonces, vamos a tratar de que esto pase lo menos posible. A ver, espérenme que voy a silenciar porque me entró un WhatsApp. Ya lo cerré. Yo les decía antes que no es fácil administrar un edificio. Ahí Verónica, que hace tanto tiempo que está administrando, lo sabe de sobra. ¿Por qué? Porque el administrador tiene que, de psicólogo a arquitecto, tiene que saber de todo en el medio. Porque parecería que es así. No es así. No debería ser así. Pero muchas veces los y las administradoras pasan por situaciones que los exceden en sus conocimientos. Muchas veces los exceden en sus conocimientos. Entonces, este curso, ¿qué busca? Busca darle las herramientas a ustedes para decir: hasta esta línea llego. Hasta acá me animo a resolverlo. Ya de acá para adelante tendré que hablar con un abogado, tendré que hablar con un contador, tendré que hablar con un ingeniero, tendré que hablar con un arquitecto, con un maestro mayor de obra, con un gasista matriculado, con un electricista matriculado, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que conocer cuál es el límite de cada uno en esto de la administración, porque el error de los administradores implica plata para los administrados, platita que sale del bolsillo de los administrados. Y eso, por lo general, genera problemas. Entonces, la idea, insisto, la idea de este curso es que ustedes puedan llegar a saber hasta dónde debo llegar, hasta dónde puedo llegar. Bien, si yo tuviera que empezar a ver ¿dónde apareció la ley de propiedad? ¿Cómo fue? No, la ley no. ¿Cómo nace esto de la propiedad horizontal? Bueno, en el mundo, algunos dicen que fueron los asirios, allá no sé cuántos años antes de Cristo. Absolutamente incomprobable e irrelevante. Ahora, más acá en el tiempo, hay antecedentes de un gran incendio en una campiña francesa que se quemó toda. Entonces había que reconstruirla, esa campiña. Entonces a alguien se le ocurrió: bueno, pero hagamos las casas separadas a los efectos de que si hay un nuevo incendio no se prendan fuego todas. Ah, bueno, pero para hacer las casas separadas vamos a tenerlas que hacer más chicas. No, bueno, ¿y por qué no construimos para arriba? Bueno, así dicen que empezó la propiedad horizontal en el mundo, ¿no? En el año 1700 y pico. Y acá en Argentina, les pregunto, para ustedes, ¿cuál fue el antecedente de la propiedad horizontal? ¿La superpoblación? ¿Perdón? ¿La superpoblación? Esa fue una de las causas. Esa fue una de las causas. La superpoblación en la ciudad de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Con la inmigración tanto interna como externa. ¿Y cuál fue el antecedente? ¿Qué pasó con esa inmigración? ¿A dónde fue a parar? ¿Necesitaba más lugar? Necesitaban más lugar. ¿Les suenan los conventillos de La Boca?
Claro. Claro, es así. Ese es el origen de la propiedad horizontal en la Argentina, los conventillos, donde había alguien que era el dueño, un solo dueño, y esas casas tipo chorizo, que inclusive construían habitaciones una arriba de la otra. Ese es el origen de la propiedad horizontal en Argentina. Si me esperan un segundo porque se me cayó justo el apunte que va en esta clase. Un segundito. Bueno. Se volvió a caer. Bueno, no importa. Bueno, no importa. A ver. Vamos a tratar de unificar algún vocabulario, ¿no? Seguramente ustedes están acostumbrados a decir el departamento. Bueno, el departamento puede ser uno o puede ser el edificio. Entonces, para evitar confusiones, hablaremos de unidades funcionales, la unidad funcional 1, 2, 3, 4, 5, o la A, B, C, las que sean, y de edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Cuando hablemos de edificios, ya sabemos que son edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, y cuando hablamos de unidades funcionales, sabemos que es lo que habitualmente nosotros denominamos el departamento. Me compré un departamento. Te compraste una unidad funcional en un edificio que está sometido al régimen de la propiedad horizontal. Bien. Está claro que, de acuerdo a la cantidad de unidades funcionales que tenga un edificio, esto puede dificultar el trabajo de los administradores. Y no, ahí alguien había escrito los conventillos, no lo leí, María Emilia Pereira, no lo había leído, lo de los conventillos. Ahora bien, les decía, está claro que esta mayor cantidad de unidades funcionales lo que puede producir es una mayor dificultad en la administración. Pero no solo eso, porque hoy tenemos edificios inteligentes, estos edificios que le llaman inteligentes, donde eso dificulta, obviamente, también a los administradores, y además, lo que les dificulta a los administradores también, es la gran cantidad de normas que se van generando y que se van cambiando, sobre todo las normas de la FIP, que van cambiando en relación con los consorcios de los edificios sometidos a la propiedad horizontal. En función de estos servicios que existen, estoy dando un pantallazo general, en función de estos servicios y la cantidad de unidades funcionales que tiene cada edificio, va a ser el tipo y la cantidad de personal que tiene que trabajar en ella, en ese edificio. Cantidad que está determinada por el convenio colectivo del SUTER, el convenio colectivo de trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, el SUTER. Bien, hay veces que nos vamos a encontrar con edificios que no tienen ni siquiera encargado. El donde vivo yo es así, pues es un edificio muy chiquito, tiene 9 unidades funcionales, no hay encargado, recién ahora, después de muchos años de protestar y de que contratar a alguien para que lleve la administración como corresponde, se dignaron contratar una administradora. Así que, pero bueno, vuelvo al convenio colectivo, este convenio colectivo además lo que hace es marcar la cantidad de horas que deben trabajar,
según estos parámetros que yo les había dicho. Les marca también los adicionales que deben cobrar. La verdad que el convenio colectivo del SUTER es uno de los mejorcitos que hay en toda la actividad laboral. Ellos, los camioneros, los taxistas, tienen muy buenos convenios colectivos. Entonces, esta complejidad en la labor del administrador tiene que ver con la multiplicidad de tareas que tiene que llevar adelante. Yo cuando les decía antes, de psicólogo a arquitecto, todas estas cosas pasan. ¿Quién que el que no administró un edificio no terminó un consorcio que no te haya terminado contratando un abogado? ¿Quién no haya terminado contratando un contador para hacer una pericia? ¿Quién no terminó contratando un arquitecto por las rajaduras que había o por un problema de medianería? Así que esa complejidad, esa cantidad, mejor dicho, de tareas que tiene el administrador es lo que marca la complejidad de sus tareas. Como consejo yo podría decirles que el administrador lo que tiene que hacer es anticiparse. Tiene que saber de antemano, tratar el problema de antemano, evitar que el problema se complejice más, porque cuando el problema se complejiza más, es más difícil de resolver y seguramente es más caro de resolver. Y como les decía antes, toda esa plata sale del bolsillo de los administrados y eso genera resquemores hacia el administrador. A ver, les pongo un ejemplo extremo. Me olvidé de pagar el seguro contra incendios y hubo un incendio. ¿Saben el problema que genera eso? Y la cantidad de plata que es eso. Y ni me quiero meter acerca de quién es la responsabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el seguro no estaba pago? Porque ahí empiezan a correr las distintas hipótesis. Está bien, yo no pagué el seguro, pero porque no me pagaron las expensas. ¿Y por qué no le pagaron las expensas? Y no sé, pero usted los intimó a que paguen. Usted inició los juicios ejecutivos, como dice el reglamento de copropiedad. No, bueno, todas estas variables, cuando uno tiene una hipótesis jurídica, ahí mis colegas me van a poder corregir si me equivoco, digo, cada cosa que le agrego o cada cosa que le saco a esa hipótesis me puede cambiar el resultado final. Eso pasa en todos los órdenes. En la propiedad horizontal es lo mismo. Cada cuestión que hay, yo le agrego una hipótesis o le saco una hipótesis, el resultado final puede ser distinto. Recuerden este tema del juicio ejecutivo, porque en muchos casos, en muchos antecedentes judiciales, en la jurisprudencia, ahí me salió, no salía, es clave esta cuestión del inicio de los juicios ejecutivos o de las intimaciones a pagar a los deudores morosos. Porque el juez puede tomar un libro y decirle, mire, venga, administrador, mire, si el titular del primero, de la unidad funcional 1, de la unidad funcional 5, la unidad 8 y el del 9 hubiesen pagado las expensas, usted hubiese tenido plata para pagar, no sé, el seguro contra incendio. Estoy yendo a un extremo. Ahora, ¿por qué no se los cobró? Y porque, no, su obligación era iniciar el juicio ejecutivo. Su obligación era contratar, porque es una obligación contratar el seguro contra incendios. Y hoy le han agregado otros seguros más. Así que ojo con estas cuestiones de las obligaciones. Bueno, volviendo al origen, la propiedad horizontal
Hoy es un derecho que está reconocido en nuestro Código Civil a partir de la última reforma, pero antes era una ley. ¿Alguien sabe el número de la ley de propiedad horizontal? De la vieja ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal era la 13.512. Esa ley de propiedad horizontal era del año 1948. Nunca fue modificada. Nunca fue modificada hasta la incorporación de la propiedad horizontal como un derecho al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En el derecho existen distintas ramas, ¿no? Obviamente que este instituto de la propiedad horizontal o este derecho de la propiedad horizontal pertenece a una de ellas. Abogados, callarse, silencio los abogados. ¿Tienen noción o se les ocurre a qué tipo de derecho pertenece el derecho de propiedad horizontal y por qué? Bien, ya que los abogados se callaron muy bien la boca, lo vamos a decir. Hay algo que se llama derechos reales. Bueno, los derechos reales marcan, a grosso modo se lo voy a explicar, la relación entre una cosa y una persona. En este caso, entre las unidades funcionales que componen un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal y los titulares de dominio de esas unidades funcionales. O sea que el derecho de propiedad horizontal es un derecho real, así como es el de la hipoteca, la anticresis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ya para que lo sepan. Ahora, dicho esto, yo les pregunto, y acá habilito a los abogados, ¿de dónde proviene mayoritariamente el derecho civil argentino? Vamos, chicos, que no es difícil. Nuestro Código Civil, el anterior. Chat responde María Emilia, Código francés. El Código Napoleónico es una de las bases. María Emilia te está respondiendo en el chat, porque no puede hablar. Te está pegando en todas. Ah, ahí está, reales, sí. ¿A dónde estás, María Emilia, que no te veo? Es la que no puede activar el micrófono. Ah, ¿no es Agus, entonces? No, María Emilia estaba en el trabajo y mandó que está en el trabajo. Tenés razón, ahí lo estoy viendo, ahora sí. Sí, uno es el Código francés, el Código francés, así como el esbozo de Freitas, formaron parte de las bases de nuestro Código Civil recopilado o armado por nuestro codificador, don Dalmacio Vélez Arfiel. Pero si yo me voy a las bases de eso, ¿de dónde? ¿De dónde salió? ¿De dónde sale nuestro Código Civil? Nuestro derecho civil, perdón. ¿De dónde proviene? De allá lejos y hace tiempo, de los romanos, del derecho romano. Nuestro Código Civil viene del derecho romano. Entonces yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los institutos del derecho civil argentino provienen del derecho romano, ¿no? Entonces, si yo digo esto, el derecho de propiedad horizontal, ¿de dónde proviene? Epa, vamos, arriésguense. María Emilia no dijo nada ahora. Me parece que sabe de qué estoy hablando, por eso no dice nada. Del derecho romano, dijo María Emilia. María Emilia, respuesta incorrecta. Te agarré. ¿Por qué no proviene del derecho romano? Por el criterio de derecho de la propiedad que tenían los romanos. Y ahora me voy al pizarrón y espero que se vea. Si no se ve lo que voy a dibujar, me avisa. Vamos a suponer, ¿se ve el rectángulo este que hice? No es un rectángulo, es un paralelogramo, pero ¿se ve? ¿Sí? ¿No? No se ve. Vamos a hacerlo en azul, a ver si se ve.
No, ¿saben qué? Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer más acá. Vamos a suponer que yo estoy mirando el piso desde arriba, ¿no? Y marco un rectángulo de 1 metro por 1 metro. ¿Ahí se ve? ¿Tampoco? No, no se ve. Tampoco se ve. Bueno, No se ve. no importa. Dejamos el pizarrón. Es por la luz que le está pegando Sí, al Es por la pizarra. luz. Me da mucho brillo. ¿Yo no se tendría que ve. venir para este lado? No, al revés, para allá. Sí, ¿no? para allá. Sí. Para allá se ve un poco mejor. A ver si el rojo acá se ve. ¿Se ve? No, Casi. Sí, un poco, casi nada. un poquito. Bueno, nada. Vamos a suponer que yo estoy parado acá y estoy parado y digo, yo soy el dueño de este metro cuadrado, es decir, de un rectángulo de 1 metro por 1 metro, ¿no? Ahora, el criterio romanístico en cuanto al derecho de la propiedad decía que si yo soy dueño de este pedazo de tierra, soy dueño en su prolongación de manera vertical hasta los astros y hasta el infierno. Eso era lo que decían los romanos. Es decir, que yo era dueño de todo un cubo que llegaba desde el infierno hasta los astros. Entonces, ¿se imaginan a un romano pensando que el tipo que me está pisando la cabeza, que está en el piso de arriba, también es dueño de este pedazo de tierra, igual que yo, en su parte proporcional, y que el que está arriba de él también? No, no había manera. Entonces, el derecho de propiedad horizontal es uno de los pocos institutos del derecho civil que no proviene del derecho romano. ¿Se entendió este criterio de los romanos en cuanto al derecho de propiedad? Yo soy dueño de mi pedazo de tierra, pero si yo le hago 4 paredes verticales hasta arriba, hasta el cielo, hasta los astros, decían los romanos, y hago 4 paredes y la meto en el suelo hasta el infierno, todo eso es mío, yo soy dueño. Obviamente que eso hoy, en la actualidad, no pasa. ¿Por qué? Porque si yo excavo y encuentro petróleo en mi propiedad, no es mío. Después me tendré que sentar a discutir con el Estado. Pero bueno, o tampoco, por ejemplo, tampoco puedo construir a la altura que yo quiera. Tengo que regirme por el código de edificación. Y si estoy cerca de un aeropuerto, peor. Entonces, todo derecho tiene sus restricciones, está claro. Ojo con esto, ningún derecho es absoluto. Bien, entonces decíamos que este derecho de propiedad horizontal no es un instituto que provenga del derecho romanístico, es un derecho real. Y había antes de la sanción del Código Civil y Comercial, había una discusión que tenían nuestros teóricos acerca de que si este derecho real era un derecho real autónomo o si era una yuxtaposición de 2 derechos reales. Los que decían que era un derecho real autónomo era porque decía que tenía autonomía en cuanto a su funcionamiento, y tenía una ley propia. ¿A qué me refiero con autonomía en su funcionamiento? Que no necesitaba de otro derecho real para funcionar. O sea, el derecho real de propiedad horizontal no necesitaba de más nada para funcionar. En cambio, los teóricos que sostenían que era una yuxtaposición de 2 derechos reales, hablaban de una yuxtaposición del derecho real de propiedad, o de dominio, mejor dicho, con el derecho de condominio con indivisión forzosa. Hablaban que esos 2 derechos reales de dominio y de condominio se juntaban
para hacer el derecho real de propiedad horizontal. Cosa que hoy esa discusión quedó saldada en función de que está incorporado al Código Civil y Comercial como un derecho real más. Antes, cuando ustedes leían el artículo que correspondía a los derechos reales, el derecho real de propiedad horizontal no existía, no lo nombraba. Ese listado, ahí el derecho de propiedad horizontal no estaba. El derecho de propiedad horizontal se rigió toda la vida por esa ley 13.512 del año 1948, hasta hace muy pocos años. Bien, si es una lástima que no se vea el pizarrón, porque, bueno, nada, a mí me gusta mucho trabajar con el pizarrón. Vamos a ver si para la clase que viene puedo hacer algo distinto. Y creo que si levanta la cámara y le enfoca desde arriba, se va a ver mejor. Pero levantando más. ¿Algo así decís? Algo así, para que no le pegue la luz, para intentar de cambiar el ángulo de la luz. Habría que probar. Bueno, para la próxima voy a tratar de ver de qué manera puedo solucionar el tema. Porque la verdad que me encuentro sin el pizarrón, me encuentro perdido. Sobre todo en esta materia, en otras materias por ahí no, pero en esta sí. Si yo les tuviera yo les pregunto a ustedes, el derecho de propiedad horizontal, ¿a qué lo aplico? A propiedades que tengan una encima de la otra. A ver, te rehago la pregunta, o mejor dicho, te hago una pregunta sobre esta afirmación tuya. ¿Y si son en forma horizontales? No es un terreno, no es una propiedad horizontal, no es una propiedad, valga la redundancia, una propiedad horizontal. ¿Por qué se le llama propiedad horizontal? ¿No es porque hay varios propietarios del mismo lugar? ¿Y si el propietario fuera uno solo y alquilara todas las unidades funcionales? Porque hay que dividir los gastos en partes proporcionales del todo. Eso tiene que ver con las expensas, sí, por supuesto. Tiene que ver con las expensas comunes. Por eso se llaman expensas comunes, porque son comunes a todos. Después, esas expensas comunes se dividirán en ordinarias y en extraordinarias. Pero en principio, esas dos expensas, las ordinarias y las extraordinarias, si yo las junto, hacen las expensas comunes, que son comunes a todos, a todas las unidades funcionales. Que después veremos cómo se calcula, por qué están esos famosos porcentajes, pero ya lo veremos más adelante. A ver. Ahí le hablaban por el chat. A ver qué me dicen. A espacios que tengan una entrada en común. Bien, esa es una, más que espacios, a edificios, tanto horizontales como verticales, que tengan una entrada en común. Esa es una de las condiciones que tiene que tener un edificio para ser sometido al régimen de propiedad horizontal. ¿A qué se refiere con una entrada común? A la entrada, por ejemplo, en un edificio en vertical, a la entrada al palier o al hall. No que cada uno... Podrían tener una salida individual cada uno. Seguramente tienen, en algunos edificios tienen salidas individuales. ¿Vieron en esos que se ven en las películas de Estados Unidos que tienen la salida por la ventana, tienen la escalera de incendio? Bueno, digo, pero esta es una de las condiciones que se tiene que dar, tener una salida y una entrada en común, directo a la calle. Yo primero salgo de mi unidad funcional, bajo por el ascensor, salgo al hall, salí a la calle. Bien. Y la otra tiene que ver con esta cuestión de las unidades funcionales. Tiene que haber más de una unidad funcional. Está claro. Si no tengo más de una unidad funcional, no puedo aplicar el derecho de propiedad horizontal. Después vamos a ver qué pasa con lo de los titulares de dominio. O, por ejemplo, qué pasa en una sucesión. También, a lo mejor yo le dejo a mis hijos, le dejo un edificio que nunca lo subdividí.
¿Le pueden aplicar el derecho de propiedad horizontal? Sí, no. Bueno, todo eso lo vamos a ver después. Pero, bueno, las partes de esa unidad funcional, que es la que compone el derecho, el edificio sometido al derecho de propiedad horizontal, esas unidades funcionales están compuestas por partes, ¿no? Partes comunes y partes privativas, ¿no? ¿Cuáles se les ocurre que pueden ser partes comunes? Los palieres, las Las escaleras, paredes. Muy bien, El ¿qué más? ascensor. A ver. pasillos. La terraza. Sí. Terraza. ¿Sí? A veces terraza La compartida. terraza. La terraza la corremos, la dejamos aparte por un ratito. Las escaleras, la escalera, La escalera, la entrada, la entrada, los ascensores. Los ascensores. estacionamiento, Lo corremos por un Más o ratito menos. también. Los amenities. Los amenities también. Sí. Bueno, todas esas son partes comunes. Fíjense que ustedes me están dando como partes comunes todas las cosas que están del cubo que conforma mi unidad funcional, del cubo de aire que conforma mi unidad funcional hacia afuera. ¿Sí? O sea que se supone que de la pared para acá, para adentro, todo lo que hay para adentro, Sí, No, no, no. galería- Los galerías caños, las y todo eso cloacas, son- las bajadas. Claro. o sea, todos los caños que van por adentro de las paredes, ¿cómo son entonces? Comunes. Son comunes. Bien. Hay alguien que está con un eco. Sí, dale, Marta, que está levantando la mano. por ejemplo, los caños que vienen por la montante, eso lo cubre el consorcio, ¿verdad? O sea, Debería. A ver. Cualquier abogado que ustedes vayan a llevarle, que sea buen abogado, que ustedes vayan a llevarle un problema de propiedad horizontal, lo primero que les va a decir, tráeme el reglamento de copropiedad. claro, tal cual. Si lees el reglamento de copropiedad horizontal, yo no te voy a decir nada. Nada. Absolutamente nada. Pero cambiaron ¿Qué? las leyes, me parece, cambiaron. No importa, pero vos tenés un reglamento de copropiedad horizontal al cual te tenés que atener. A lo mejor, en su momento, cuando hicieron ese reglamento de copropiedad, y después nunca se modificó, pusieron que, mira, yo conocí un caso que decía, los caños por donde baja el agua del tanque 1, 2 y 3, si hay algún problema de esos caños, lo paga el consorcio. El resto, los que bajan del tanque 4, 5 y 6, no. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero lo decía el reglamento. Por eso, cuando uno compra o va a comprar un edificio, comprar un edificio, comprar una unidad funcional en un edificio sometido a un régimen de propiedad horizontal, lo primero que tiene que hacer es pedir el reglamento de copropiedad. Porque a lo mejor vos lo comprás porque decís, bueno, yo soy abogado, voy a poner mi estudio. Me compré el departamento, no, discúlpeme, pero usted no puede. ¿Por qué? Porque no es apto profesional. Entonces, ojo con esas cosas. Lo primero que hay que pedir, es más, hoy el reglamento de copropiedad horizontal forma parte indivisa con la escritura, o sea que te lo tienen que dar sí o sí. Eso es después de la reforma del código. Tal cual, sí. Bien. Entonces, cuando me nombraron todas estas cosas, las partes comunes, se olvidaron de una, que es fundamental. A ver. Pero fundamentalísima. La luz, el gas, las cabinas. La vereda no. No. Sebastián, ¿qué dijiste? La vereda no, ¿no? ¿Pertenece al edificio? No. La entrada al edificio. Sentines, Los muros y las las losas. medianeras. Eso lo ponés después. Sin esto no podés poner nada. El terreno. El terreno. Ay, El terreno. El terreno es la primer parte común que hay. claro, tal cual. Supongamos que todos nosotros vivimos en un edificio de propiedad horizontal. Nosotros vamos a ser propietarios en nuestro porcentaje, en nuestra cuota parte, o como la quieran llamar,
de todas las partes comunes, incluido el terreno. Y esas partes comunes, ¿por qué yo antes les dije que los teóricos sostenían, algunos teóricos sostenían que el derecho de propiedad horizontal era una juxtaposición del derecho del dominio con el de condominio con indivisión forzosa? No es ningún condominio, ¿eh? Es un condominio con nombre y apellido con indivisión forzosa. ¿Por qué? Yo puedo vender mi unidad funcional, por ejemplo, le digo a Verónica, mira Verónica, yo te vendo mi departamento, pero ¿sabes qué? La parte que me corresponde de la pileta me la voy a quedar para mí, porque voy a venir a... No puedo. O decir, no, mirá, el mármol de las escaleras me lo llevo, no te lo vendo, me lo llevo yo. ¿Puedo hacer eso? No, porque es un condominio, esa es la parte que es un condominio con indivisión forzosa. Yo no puedo dividir las partes comunes de las partes privativas. Yo soy mi unidad funcional 4 más el 0,32% de la escalera, el zoom, el terreno, los caños, las medianeras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi unidad funcional. Mi unidad funcional es todo eso. No es solamente el cubo de aire que está en el 4º piso identificado con la letra H. No. Todo eso forma parte de mi unidad funcional. Chicos, hace 1:10 que estamos... ¿Quieren cortar un poquito? ¿O seguimos? No sé, como quieran ustedes. Como digan ustedes. Por mí seguimos, no tengo problema. Bueno, Mejor. seguimos. Bueno. Si no tienen problema los chicos, no sé. Sin problema. Sin problema. Sin problema, seguimos. Bueno. Entonces, ¿por qué antes le dije, alguien me dijo la terraza? Ojo con las terrazas, ojo con las terrazas. Porque las terrazas pueden ser, vamos, recopilemos, le voy a hacer una pregunta. Yo vivo en el último piso de un edificio que tiene una terraza a la cual puedo acceder yo solo. Gran Esa pregunta. terraza, ¿cómo la clasifico? ¿En qué la clasifico? ¿En las partes comunes o en las partes privativas? No, de uso exclusivo, si es de uso Es exclusivo. claro, de uso exclusivo. ¿Cómo? Tendría que estar en el reglamento. Si es de uso exclusivo, tiene que estar en el reglamento. Claro, Bueno. acá comunes. Miren, Como un uso esa terraza puede ser, como dice Martín y como dice Verónica, puede ser una parte común de uso exclusivo o puede ser una parte exclusiva. También puede ser una parte exclusiva, ¿por qué no? No sabía. Yo la puedo haber comprado. Yo la puedo haber comprado. O inclusive la puedo haber comprado de inicio, de cuando compré, vamos a suponer, compramos el edificio, la unidad funcional se compró desde el pozo, y mi unidad funcional contemplaba una terraza. Sí, pero no podés vender las demás unidades funcionales con terraza, que muchas veces pasa eso. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Entonces, ¿a qué vamos? A lo que yo le dije hace un ratito. ¿Qué es lo primero que hay que pedir cuando uno va a comprar una unidad El funcional? reglamento. Sí, pero a veces te pasa, y termina pasando lo que dijiste al principio, que todos tenemos una historia. A mí me ha pasado vender un departamento que todavía no tenía el reglamento, eran 3 pisos por escalera y la terraza. La señora del segundo piso compró y el reglamento lo hicieron después, y la terraza era de uso exclusivo del 3er piso, y se querían matar y no más. Le dije, la verdad no sabía porque no había reglamento, nunca le mentí, pero como que se la agarró conmigo. Claro, y sí. Entonces, Y sí. eso te puede pasar también. Por eso te digo, uso exclusivo. Bueno, hoy sin el reglamento no lo puede vender. Porque como forma parte indivisa de la, ¿cómo se llama? Del título, no lo puedes vender. Si vos vendés o haces propaganda a los demás departamentos con terraza también, estás estafando a la gente porque es de uso exclusivo. Sí, yo te hago un juicio que te saco hasta la gana de comer. Por eso te digo, es complicado. Sí, claro que es complicado. Digo, a ver, los más grandes se deben acordar de la famosa constructora Almagro, que dejó un tendal en la ciudad de Buenos Aires, de las estafas que hizo. Pero los mismos
los mismos edificios los vendió hasta 3 y 4 veces. Todavía hay juicio de esa famosa constructora Almagro, pero bueno. El otro tema que me plantearon también cuando yo planteé el tema de las partes comunes fue las cocheras. ¿Qué hay que hacer con las cocheras? Hay que mirar el reglamento de copropiedad, porque las cocheras pueden ser hasta desde unidades funcionales independientes hasta el espacio guardacoche, puede ser en el medio, hay 3 o 4 opciones. Entonces, digo, inclusive con el uso, hay opciones de uso. O, a ver, yo me compré una cochera para mí. No tengo auto. ¿Y para qué se compró la cochera? Como una inversión. Bueno, perfecto. ¿La voy a alquilar? No, no puede. ¿Cómo no puedo alquilar si es mía? ¿Cómo no voy a poder usufructuar la cochera que compré? El reglamento de copropiedad dice que no puede ser utilizada por nadie que no sea titular de dominio o que viva en el edificio. ¿A quejarse? A nadie, porque no me puedo quejar. No lo leí, pero es así. Digo, las cocheras pueden ser unidades funcionales independientes o pueden ser parte integrante de la unidad funcional. O puede ser... ¿Cómo? Complementarias no son. Pueden ser unidades complementarias. Por eso te digo, desde un extremo hasta el otro, tenés 3 o 4 opciones que te pueden, que te varían desde la propiedad hasta el uso. Después las vamos a ver más en profundidad. Y también la podés cerrar y hacer tipo baulera, si te lo permiten. Si te lo permiten, sí. Y pone, no tiene auto y mete cosas. Claro. Yo creo que, digo, no sé si te lo permitirían, pero si el reglamento te lo permite, y si el reglamento no dice nada, yo voy a tener que buscar la aprobación de la asamblea de copropietarios, porque donde haya uno que me diga que no, porque esto es lo mismo, entre comillas, que los cerramientos que hacen en los balcones. En teoría no se puede. No se puede. En teoría no se puede. Nosotros vemos miles. Uno va por la ciudad de Buenos Aires y ve miles de balcones con cerramientos. Pero en teoría no se puede. ¿Por qué? Porque vos estás cambiando la superficie cubierta de tu unidad funcional. Estás modificando... ahí hay alguien que quiere entrar. Estás modificando la superficie cubierta de tu unidad funcional. Entonces, tengan en cuenta esto. Yo hay algo que siempre les explico a mis alumnos, que es la pirámide de Kelsen, que se las explico para ver dónde está ubicada en ese entonces la ley 13512, hoy el Código Civil. Pero necesito el pizarrón para poder explicárselo, porque si no, no lo van a ver, no tiene mucho sentido. Así que ese tema lo vamos a ver la próxima clase, cuando yo voy a solucionar esto como sea, lo vamos a ver ahí. Bien. Vamos a ir. ¿El Código Civil y Comercial, de casualidad, alguno lo tiene? ¿Ahí a mano? No, acá no, pero sí lo tenemos, seguro. Bueno, los que tengan para la próxima, tráiganlo. Y si no, se bajan los articulitos de la propiedad horizontal, que va desde 2017 era, a ver, no, 2037. Desde el 2037 al 2060 y pico. Al 20, los cementerios privados no los vamos a ver, los tiempos compartidos tampoco, conjunto inmobiliario tampoco, al 2072. Del 2037 al 2072 inclusive, ahí está el
todo lo que es el título quinto, propiedad horizontal. Volviendo a una cosa que me olvidaba acerca de las partes comunes y de las partes privativas. Las partes comunes, entonces, a su vez, yo las partes que componen una unidad funcional las puedo dividir según el derecho de dominio o el derecho de propiedad en partes comunes y en partes privativas. Yo soy dueño de las partes comunes, de las partes privativas, pero a su vez, según el uso, a las partes comunes, como vimos con el tema de la terraza, pueden ser partes comunes de uso común, partes comunes de uso privativo, como vimos con el tema de la terraza. Y se me ocurre una pregunta. Los balcones. Igual. ¿Igual qué? De uso... igual que la terraza. Parte común de uso privativo. De uso privativo. ¿Por qué? Generalmente es así. Generalmente es así. Porque estaría fuera de la unidad. Yo no tengo, por eso no digo nada. Porque Pamela. Porque no sé, viste que no te dejan pintar la reja del color que vos querés, como que Eso es otra cosa. Pamela, ¿se te ocurre por qué? ¿A nadie se le ocurre? Porque tiene acceso Martín. del otro lado. Martín, sí. ¿Tendrá algo que ver el tema legal ante un accidente o algo que paga todo el consorcio? No, es más una cuestión constructiva. ¿Cómo se construyen los balcones? Los balcones son postizos. No, yo no sabía, yo construyo, pero no sabía que se podía considerar como una terraza, porque tiene acceso privado y está directamente dentro del reglamento de la propiedad, dentro de la propiedad privada de la unidad funcional. No, yo lo que quise decir con lo de la terraza era que era la misma definición, que era de uso exclusivo. Eso quise decir. A ver, el uso exclusivo está claro, porque, digamos, nadie puede venir a mi Común de uso balcón. exclusivo, sí, lógico. Tiene que pasar por mi unidad funcional para ir a mi balcón. Y yo le decía, no, pará, flaco, usa el Pero ¿por qué tuyo. común? No entiendo por qué común, realmente no lo vi en ningún lado. Por una cuestión de edificación a todo el edificio y que el gasto y el mantenimiento y la reparación. Ahí, María Florencia, ¿y dónde está María? Ah, está en el iPhone. María Florencia dice en el chat, frente y fachada es un todo común. Es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque son medianeras, son paredes medianeras. La pared medianera no es solamente la que está con el costado, que la que toca el edificio de al lado. O sea, aunque no toque nada, es una pared medianera igual. Entonces, todo lo que está en el frente y todo lo que está atrás son partes comunes. Pero además, si ustedes ven, yo podría preguntar, bueno, está bien, pero el balcón forma parte de mi unidad funcional, pero está del lado de afuera de la pared, ¿se entiende? Es como si fuese un postizo, el balcón es prácticamente un postizo. Yo no entiendo mucho de la parte constructiva, pero yo lo que he visto es que son fierros que salen y que después se le hace la losa, ¿no, Martín? Sí, no, porque vos, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, vos si construís a 2 metros para adentro de lo que es la línea municipal, el balcón te queda como si fuese perfectamente un ambiente adentro de la línea municipal y sigue siendo un balcón que se considera balcón dentro de lo que es la agrimensura. Por lo tanto, no es un saliente. Está bien. Pero a los efectos constructivos, ¿cómo lo construís el balcón? No a qué distancia ni nada.
Que no son fierros que salen, esos fierros gruesos y que después le pones el zócalo. En el 90% de los casos es así como decís vos, 95% de los casos es así. Ajá. Bueno. Pero entonces, porque generalmente salen de la línea municipal y vuelan. Exacto, están en voladizo. Exacto, porque salen de la línea municipal para afuera, que tenés 1,50 m, 1,40 m, una cosa así, pero si está dentro de lo que es la línea municipal, vos te vas a un edificio para atrás y lo pones a la línea municipal, es parte de la estructura quizás normal del edificio y no estarían volando. Pero el concepto general es lo que decís vos. Está bien, perfecto. Ahora, a los efectos de poder determinar si es una parte común o es una parte privativa, lo primero que tengo que hacer es leer el reglamento de copropiedad. Eso, grabémoslo acá. Primera cosa, reglamento de copropiedad. Ahora, por lo general son partes comunes de uso privativo, como decía Verónica. ¿Por qué partes comunes? Porque tiene que ver con que está en la fachada, está incorporada a la fachada. La fachada es una parte común, por eso era lo que decía, no sé si fue Fernando antes, que decía, bueno, pero no te dejan pintar de cualquier color. No, buscan la uniformidad. Por eso me sonaba que era parte común privativa, porque no te dejan poner el tender, no te dejan pintar la reja, no te dejan colgar un toldo. O sea, ahí manda el consorcio o sí. Pero bueno, ahí puso una de las chicas, puso que frente y fachada son todo común, pero la superficie semicubierta es del propietario. Sí, pero hay lugares que tampoco te dejan colgar el tender, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque es uso común. Sí, y además tiene, digo, a ver, vamos a otro ejemplo. Los aires acondicionados. Yo después les voy a leer fallos donde la justicia no hace lugar a un pedido de que le hagan sacar el aire acondicionado a una persona, porque en realidad lo había colocado en línea con todos los demás. Bueno, digo, estas cosas que pasan. Inclusive hay un fallo que es muy risueño que tiene que ver con un clavo clavado en la pared de un balcón. Ya lo vamos a ver más adelante. A ver, eso que dice el arquitecto es correcto si está dentro de las dimensiones del loteo. Sí, claro, es lo que hablaba Martín. Digo, está dentro de la línea municipal para adentro, está dentro del lote. Pero mi pregunta iba a otra cosa, apuntaba a otro lado, al por qué era propiedad común. Al por qué era propiedad común. Sí, yo podría decir, bueno, pero si lo uso yo solo y nadie puede entrar por acá, y no, tiene que ver con esto, con que forma parte de la fachada, entonces por eso es una parte común. Por eso están todos pintados del mismo color, por eso no se les permite poner rejas, o si se les permite poner de determinada forma, o no se les permite hacerle un cerramiento, no deberían, pero bueno, lo ponen igual, así que nada. Pero bueno. Bueno, cortemos un ratito, un chiquitín, son 1:26, en 10 minutitos. ¿Seguimos en 10 minutos? Muy bien. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Había que buscar el Código Civil y Comercial desde, ¿cuál dijo? Desde el artículo 2037 Sí. Al 20. al 2072. 2072, exactamente. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Bueno, fíjense lo que dice el primer artículo del Código Civil y después vamos a hacer una pequeña comparación, el primer artículo que tiene que ver con propiedad horizontal, ¿no? Y después vamos a hacer una pequeña comparación con lo que decía la vieja ley. Dice, el 2037, el artículo 2037 del Código Civil y Comercial dice, la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio
de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Bien, esto es el Código Civil. Ahora, en su artículo primero, la ley 13.512 era una ley cortita, muy chiquita, tenía 19 artículos. Tenía 19 artículos, uno era de forma, el 20 era el artículo de forma que se le dice, publíquese, etcétera, etcétera, etcétera. Y su primer artículo decía: los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso. De ahí, ¿se acuerdan cuando alguien dijo, no, pero esto es con la construcción para arriba? Y yo dije, ¿y qué pasa con los que están construidos en forma horizontal? Los distintos pisos de un edificio, distintos departamentos de un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública. Ahí están los dos requisitos que alguien había escrito en el chat, que había dicho. Ahí está María Emilia. Hola, María Emilia. Que alguien había planteado, que creo que había sido María Emilia, esta cuestión de la salida, salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a propietarios distintos de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Cada piso de departamento puede pertenecer en condominio a más de una persona. Bueno, este artículo primero mezclaba una cantidad de cosas impresionantes. Si yo me tengo que poner a analizar este artículo primero, lo primero que tengo que ver son estas dos condiciones, que después el Código Civil las repite, que debe tener un edificio para poder ser sometido al régimen de propiedad horizontal. Pero bueno, o sea, la salida a la vía pública y que sean independientes. ¿Qué significa que sean independientes? Yo les voy a dar un ejemplo y les voy a preguntar si este edificio podría estar sometido al régimen de propiedad horizontal o no, según su criterio. Yo en una época trabajé en un edificio en la calle Sarmiento, pleno microcentro, al 400. Eran todos oficinas. Entonces, yo salía para ir al baño, yo tenía que salir. Claro, el baño. Y me iba a la esquina, no a la esquina a la calle, digo, pero en los baños estaban en las puntas del pasillo del piso. O sea que en cada piso había dos baños. Uno para varones en una punta, baños enormes, ¿no? Y otro baño para mujeres en la otra punta del edificio. ¿Ese edificio se puede someter al régimen de propiedad horizontal? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Me parece que las unidades funcionales deben tener, así como las cocheras, un baño privativo para la unidad. ¿Alguna otra? Que cada unidad funcional... No, si son oficinas, para poner un caso que me está pasando ahora, pueden tener baños comunes y no estar dentro de la unidad funcional, si son oficinas. Y habíamos hablado de los conventillos también, y los conventillos tenían un solo baño por lo general. Bueno, pero eso estaba fuera de toda ley. Depende del uso, digamos, que esté destinado a la unidad funcional. Si es oficina, puede ser, y si, por ejemplo, en esas condiciones sería una habitación, una unidad funcional con destino de habitación, no, por ejemplo, porque no está la parte de independiente por sí solo. El ejemplo del baño. Exacto, la independencia a la que se refiere es una independencia funcional. Es decir, a ver, a mí, en la oficina, o la oficina en sí, ¿le cambian algo en su funcionalidad que el baño, que en vez de tener un baño acá del otro lado de la puerta, yo tenga que caminar, no sé, 15 metros? No. Para nada. Entonces, a esa independencia funcional se refiere la ley, se refería a la ley y se refiere el código, ¿no? A esa independencia. Es una independencia funcional, no que cualquier otro tipo de independencia. Bien. La otra cuestión que
que me viene a la cabeza es esta cuestión que dice, cada piso o departamento puede pertenecer en condominio a más de una persona. Es cierto. Es cierto. Nosotros podemos formar una sociedad, poner un manguito cada uno y comprar una unidad funcional y seremos dueños de 1/3 cada uno de esa unidad funcional. Ojo que esto se puede hacer tranquilamente. Ahora, ¿qué va a pasar al momento de la participación en una asamblea? Ahí lo veremos más adelante. Pero sí se puede. Y sí se puede también esta cuestión de que sea un solo propietario. Ahí dice. Podrá ser uno o más propietarios. ¿Se acuerdan que alguien también lo hablábamos antes? Que yo dije, ya lo vamos a ver. Se puede, no hay ningún problema. Ahora, como está redactado este artículo, recuerden que esta ley es del año 1948, como está redactado este artículo, parecería que en un principio los legisladores, cuando sancionaron esta ley, no parecería, sino que era así por una cuestión que charlábamos antes, o sea, la superpoblación que había en la ciudad de Buenos Aires. Esta ley 13.512, se sanciona los efectos de regular eso, la superpoblación, y de darle determinados derechos a los copropietarios. O sea, esta ley estaba pensada para aquellas unidades funcionales con destino a vivienda. Ahora, ¿por qué después esta ley se aplicó a los barrios cerrados, condominios, hasta los cementerios privados se aplicó esta ley? A tal punto que hoy, como les leí antes, los cementerios privados tienen una regulación propia, así se dice, en el Código Civil y Comercial. Digo, a ver, yo me imagino cómo pasa todo acá en la Argentina. Un día vino un señor que trajo un reglamento de copropiedad y lo presentó en el registro de la propiedad inmueble. Buenas, vengo a registrar este reglamento de copropiedad. A ver, pero acá dice que son todas cocheras. Sí, son todas cocheras. Pero yo no sé si se puede. ¿Y por qué no se puede? Che, José, vení, mirá lo que presentaron. Sí, ponele los sellos. Ya está, listo. Le pusieron los sellos y ahí se empezó a utilizar la ley de propiedad horizontal para regular todo. Edificios de vivienda, edificios de apto profesional, cocheras, las galerías comerciales, los cementerios privados. Se usó para todo. Para todo. Así fue que se empezó a usar esta ley 13.512 para todo. A ver, esto ya lo dije. Volviendo un poquito atrás a la época de los conventillos, esos conventillos eran también llamadas casas de renta, por eso el nombre del Sindicato Único de Trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Estas casas de renta que hoy no son ni más ni menos que los inmuebles sometidos a la propiedad horizontal. Y estos encargados de las casas de renta, que no eran otros que los que hoy mal llamamos porteros. No le digan portero porque se enojan. No le digan portero. Verónica se ríe. No le digan portero porque se enojan. Así que, nada, bien. A partir de esto que yo le digo, de la presentación de un reglamento de copropiedad, que para un edificio que eran solo cocheras, empezaron las discusiones doctrinarias acerca de si esto era posible o no era posible. Está claro que el espíritu con el cual se sanciona la ley era paliar un problema habitacional. Pero bueno, la laxitud de la ley y de la redacción de la ley permitió esta cuestión de que hubiese otras corrientes autorales que sostenían que no había ningún impedimento para que
edificio que no fuera solamente viviendas pudiera ser sometido al régimen de propiedad horizontal, siempre y cuando cumpliera con estas dos condiciones de la independencia de las unidades, la independencia funcional de las unidades y la salida directa a la calle o por un pasaje común. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Si yo tuviera que dar una definición de qué es si yo tuviera que dar una definición acerca de qué es el derecho de propiedad horizontal, me parece que había muchas definiciones, pero esta que nos da el Código Civil en su artículo 2037 terminó de zanjar cualquier tipo de discusión, ¿no? Así que en este sentido, si cuando alguien le pida, bueno, pero ¿qué es una propiedad horizontal? Agarran el Código Civil y Comercial, artículo 2037, que está clarito como el agua. Antes había varias acepciones, pero bueno. Esta cuestión, hay algo que me preocupa. Esta cuestión que habla de el uso, el goce y la disposición de una unidad funcional formada por las partes, por una parte exclusiva y una parte común o partes comunes. Digo, esto me da la impresión, si yo no fuese abogado y no tuviera nada que ver con esto, de que yo con mi parte común, mi parte privativa, puedo hacer lo que quiero. ¿Es así? ¿En qué sentido? ¿Para el uso? Por ejemplo. Y no, volvemos al reglamento. Si es profesional o no, si cumplimenta los horarios, tiene que respetar horarios de descanso, no puede tener obras en determinados horarios. Bien. Vamos a suponer que yo tengo una unidad funcional y a la pared medianera, a la medianera con con la otra unidad funcional, le voy a hacer una ventana. Una especie. No, una ventana no, pero casi. Porque a mí se me ocurrió poner ahí una pecera. ¿Por qué? Porque sí. Se me ocurrió poner una pecera. ¿Puedo? ¿No puedo? No, no se puede. De por sí solo no puede. ¿Cómo? De por sí solo no puede. ¿Quién me habla que no lo veo? Ahí va. Ah, ahora, Guillermo Rivero, ahí estás. ¿Qué tal? Estoy manejando. Ah, estás manejando. No. Vengo por Panamericana. Ah, bueno. De por sí solo cuidado, no puede. Sí. De por sí solo no puede. Va a tener que pedir permiso en una asamblea para ver si le permiten hacer esa ¿Y qué va a definir ese permiso o no? ¿Qué va a definir que me den el permiso o no? Y la votación en la asamblea. Claro. Pero tiene que tener un criterio. No, la asamblea no me va a decir que sí porque sí ni no porque no. Me va a decir sí por tal y tal cosa o no por tal y tal otra cosa. Calculo que tendría que presentar qué es lo que quiere hacer y de acuerdo a lo que quiere hacer, si no modifica estructura o algo ahí vamos. Entonces tal vez se lo aceptan, pero si va a modificar estructura o genera algún perjuicio a las demás unidades, y ahí ya... Más que un perjuicio, ¿sabes qué? Un peligro. Que genere un peligro para las demás unidades funcionales. ¿Qué sé yo si esa pared que yo la voy a comer al medio no me está sosteniendo algo? Yo le hago el corte ese y se derrumba todo. ¿Qué sé yo? No lo sé. Digo, ojo con estas cosas. Martín lo debe saber, pero yo no. Entonces yo le voy a pedir al propietario que quiere hacer esa locura, bueno, pero ¿usted hizo algún estudio para ver si la pared no se cae abajo? No, entonces no. Si me trae un estudio hecho por un ingeniero, un arquitecto que me diga que no pasa nada, que resiste, qué sé yo, que le van a poner no sé cuántos litros de agua y que no va a pasar nada, ahora si pasa después te vas a tener que hacer cargo. El que firmó
y el de la unidad funcional. Pero es así. Uno no puede hacer lo que quiere en ningún aspecto de la vida, porque ningún derecho es absoluto. En algunos países ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, porque existe la pena de muerte. Entonces, siempre que dos derechos chocan o entran en colisión, tiene que haber un tercero que defina, para ese caso concreto, cuál de los dos derechos es el más importante. Ese tercero no es más ni menos que un juez. Entonces, ojo con esto. No puedo hacer lo que quiero. No solo, como decía Verónica, a partir de lo que dice el reglamento de copropiedad, porque seguramente esta cosa que a mí se me ocurrió no está contemplada en el derecho, en el reglamento de copropiedad. Sí está contemplada en el Código Civil y Comercial, que dice que cualquier actividad que genere un riesgo está prohibida. O se me ocurre colgar una de esas lámparas gigantes que pesan, no sé, 3 toneladas, qué sé yo, por decir algo. Digo, yo sé si no se me va a caer el techo en la cabeza, si el vecino de arriba no va a aparecer al lado mío. Insisto, ojo con esta cuestión de los derechos absolutos. No hay derechos absolutos, mucho menos en estas cuestiones. Bien. ¿Cuándo nace un consorcio de copropietarios? A partir del reglamento. Es muy vaga esa respuesta. Si estuvieses en un examen, te pongo... Mira, con buena voluntad, incompleto. Con muy buena, pero con muy buena voluntad. Cuando se inscribe. Ah, vamos mejorando. Ahí vamos mejorando. Cuando tiene matrícula. No, a ver. Cuando yo le... ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso del reglamento de copropiedad? De sanción del reglamento. Se redacta y se inscribe. Un escribano. Se redacta. Plano. ¿Quién lo redacta? Lo hace el escribano El en base escribano. al plano. ¿Lo hace un escribano en base a un plano, nada más que el plano? Un agrimensor. Claro, del agrimensor. A ver, los reglamentos de copropiedad son casi todos iguales. Casi todos iguales. Cambian estas cuestiones que tienen que ver con las medidas, la superficie, etcétera, etcétera. Pero sacando eso, hay un montón de otras cosas en un reglamento de copropiedad. Un montón de otras cosas. Pero a ver, ustedes me dicen lo redacta un escribano. Sí, claro, yo voy a ir a buscar un escribano o un abogado y decir, che, mirá, redactar un reglamento de copropiedad. Para acá tenés los planos de mensura, ¿qué más necesitas? Acá tenés todo, redactado. Bien. ¿Quién lo aprueba ese reglamento de copropiedad? El registro de la propiedad. El inmueble. Miren mi dedito. Ya vamos a llegar al registro, que es lo último. En la escalerita de los escalones a subir es el último. ¿Copropietarios? Ahí vamos. ¿Quién dijo? ¿Pamela? Ahí vamos. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Una es que yo, empresa constructora, construí el edificio, lo construí todo y lo voy a salir a vender una vez que esté construido. Para salir a venderlo tengo que tener el reglamento de copropiedad, porque si no pasa lo que le pasó, no sé si fue Sebastián o Fernando, que antes contó, Fernando creo que fue, ¿no? Sí, que me escribió que se tenía que ir. Digo, una opción es esa, que la haga el propietario. A ver, cuando hablo de propietario, puedo hablar de una persona jurídica o de una persona física o de una persona ideal, Yo tranquilamente una sociedad anónima, una SRL o lo que fuera, puede ser dueña de un edificio al que va a someterlo al régimen de propiedad horizontal. Bueno, entonces yo construí, hice el reglamento que me lo hizo un escribano, ¿verdad? ¿Quién lo aprobó ahí? Y lo aprobé yo.
Yo que soy el dueño. Es cierto, unipersonal, yo, el dueño de la empresa, sí, me parece bien. Le pregunté a mi asesor legal, che, ¿te parece bien? Sí, está bien, perfecto, listo. Ahora, puede pasar, no es lo que pasa en la mayoría de las veces, pero puede pasar que ese reglamento no esté redactado, como pasó en el caso de Fernando. Entonces ahí son los propios copropietarios quienes van en una asamblea, van a aprobar ese reglamento de copropiedad. Una vez que ese reglamento de copropiedad está aprobado, ya sea por la asamblea o unipersonalmente por el dueño, la asamblea tendrá que tener sus mayorías, su mayoría necesaria. Después vamos a ver lo que son las mayorías necesarias. Vamos a ver lo que es el quórum, qué son las mayorías necesarias. Pero digo, fíjense lo que dice el 2038, que es el otro artículo del Código Civil y Comercial. Dice: a los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio, yo, la empresa constructora, o los condóminos, todos nosotros, que ya compramos, o que tenemos boleto, deben redactar por escritura pública, ahí entre el escribano, el reglamento de propiedad horizontal, que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Y ahí llegamos al final, a la inscripción en el registro. ¿Qué efecto le da esa inscripción? ¿Qué efecto? La inscripción de cualquier... ¿Quién era la que trabajaba o el que trabajaba que era mandatario del automotor, una cosa así? No, sí, algo parecido. O algo parecido. Bueno, ¿qué efecto? Que vos inscribís... ¿Cómo? Que no se pueden modificar. Que es original, que no puede tener un cambio. No, vos podés modificarlo y si se te pierde el original podés tener un segundo testimonio. Sí, sí. El efecto que le da es darle publicidad a terceros. Ese es el efecto que le da. Todo el mundo va a conocer, se presume, que todo el mundo sabe cuál es el reglamento y se va a tener que atener a ese reglamento de copropiedad, tanto internos como externos. Si yo no lo inscribo, porque no tuve plata, por lo que fuera, no llegamos a inscribirlo, ¿qué pasa? ¿No hay consorcio? Porque recién dijimos que el consorcio, dijo Verónica, muy bien dicho, que el consorcio de copropietarios nacía en el momento de la inscripción del reglamento de copropiedad en el registro. No llegué a inscribirlo, hice todos los pasos anteriores, pero no llegué a inscribirlo. ¿Hay consorcio o no hay consorcio? Me parece creo que sí. Hay un consorcio de hecho. Bien, ¿quién dijo lo del consorcio de hecho? Yo. Bien, bien, exactamente. Hay lo que se llama un preconsorcio o consorcio de hecho. Esta cosa que muchos administradores dicen, no, porque no tengo el reglamento de copropiedad, entonces si yo le tengo que hacer juicio, si ustedes tienen que hacer juicio todos y cada uno de ustedes. Mentira, 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 es una absoluta mentira. Y si le hacen un juicio al consorcio, se lo tienen que hacer a cada uno de ustedes. Mentira, mentira también. Hay un preconsorcio o consorcio de hecho, tiene que cumplirse determinadas condiciones, tiene que haber alguien que cobre las expensas. Pero sí, ¿por qué? Porque ese reglamento de copropiedad se presume conocido por todos nosotros que somos los copropietarios. Nosotros no podemos decir, yo no lo conocía. No, no puedo. ¿Por qué? Porque hoy forma parte indivisa del título de propiedad del inmueble. Entonces yo no puedo decir, no, yo no lo conocía. No, no hay manera. Nadie puede eludir su propia torpeza, dice uno de los principios del derecho. Una consulta. Sí, Pamela. Independientemente de que haya un consorcio de hecho, ¿el administrador se puede vincular sin que esté inscrito el reglamento? Sí. ¿En AFIP? Sí. Sí. Sí, sí. El administrador lo que tiene que hacer, tiene que llevar su designación. Seguramente le van a pedir que tiene el reglamento en trámite o alguna cosa por el estilo, la inscripción en trámite. Digo, esto nos está pasando a nosotros ahora con esta nueva administradora. Vieron que yo les dije que, bueno, el reglamento de copropiedad desapareció. Nadie tiene una copia, el escribano, el edificio es un edificio muy viejo, el escribano se murió,
Aparentemente el tipo era de La Plata, no sé por qué, no me pregunté por qué, porque yo vivo en Villa del Parque, pero por qué intervino un escribano de La Plata, no lo sé. Bueno, nada, así que estamos tramitando, la administradora está tramitando eso. Pero sí. Perdón, sí, perdón. sí, dale, Verónica. Les cuento algo. Yo tuve que hacer la relación de uno de los consorcios tomado ahora en pandemia, y para poder hacer la relación en AFIP tuve que certificar con firma digital el reglamento, que gracias a Dios tenía uno certificado cuando tomé la documentación, porque si no tenía que hacer un trámite de loco porque no me lo dejaban, no me lo tomaban. Certifiqué reglamento 460, mi DNI, creo que es el 820, es decir, el formulario este donde yo informaba que presentaba todo con firma digital, porque si no, no me lo tomaban, y tardó 3 meses. Qué desastre. Todo esto por la pandemia, ¿no? Obviamente. Todo esto por la pandemia. Así que esto de la relación, cuando el reglamento, lo traban bastante. Sí, era lo que yo te decía. Te van a pedir algo más seguro, y de acuerdo al empleado que te toque, te va a decir no se puede. Estamos en la Argentina. Esto es así. Pero bueno. Entonces, a ver, el reglamento de copropiedad puede ser otorgado, esa es la palabra técnica. El otorgamiento del reglamento de copropiedad puede ser otorgado por el propietario, como dice acá, por el titular de dominio o por los condóminos. Es decir, por la empresa que lo construyó o por todos nosotros que fuimos los que compramos las unidades funcionales. Bien, y termina, el proceso termina con la inscripción del reglamento de copropiedad en el registro de la propiedad inmueble. Bien, y mientras no esté inscripto, está lo que se llama un consorcio de hecho o preconsorcio, que tiene que tener, además de tener el reglamento redactado y aprobado, etcétera, etcétera, tiene que tener a alguien que administre y que cobre expensas. A ver, ¿qué más? Esta cuestión de la inscripción lo que hace es transformar, entre comillas, que se entienda lo que quiere decir, al consorcio de propietarios en una persona jurídica. Y ahora yo les voy a decir una cosa que ustedes se lo tienen que grabar en la cabeza y no olvidarse nunca más. El consorcio de propietarios es una persona jurídica distinta a cada uno de sus componentes. ¿Quiénes son los componentes? Los propietarios. Los propietarios. Una cosa es el consorcio de copropietarios y otra cosa son cada uno de los propietarios tomados individualmente como tal. ¿Y por qué esto es así? ¿Cómo me doy cuenta que esto es así? Porque si no fuera así, yo, propietario, que entré, me resbalé porque estaban lavando el hall y me rompí una pierna, no le podría hacer un juicio por daños y perjuicios al consorcio. Si fuésemos lo mismo, no podríamos. Si fuésemos lo mismo, el consorcio de propietarios no podría hacerme a mí juicio por morosidad de expensas. Entonces tengan siempre presente esto. El consorcio es una cosa, cada uno de los copropietarios tomados individualmente como tal son otra, somos otra. ¿Sí? Esto es fundamental para que se entienda el sistema, porque si no, va a pasar que va a decir, che, pero escúchame, ¿por qué? Vuelvo, y les voy a hacer una pregunta, que lo resuelve, la respuesta después será explicada oportunamente. Vamos a suponer que el consorcio pierde un juicio. El consorcio pierde un juicio laboral, no sé, alguien que se murió electrocutado, qué sé yo. La indemnización es muy grande. ¿Puedo terminar pagando yo copropietario con mi patrimonio? Ajá. Ustedes me dirán, bueno, en definitiva, el que pone, cuando pongo plata para las expensas,
No es lo mismo. La platita que salía de mi bolsillo y la deposité en la cuenta del edificio, ya dejó de ser mía, pasó a ser del consorcio. Yo ya no decido qué hago de forma unilateral, ya no decido qué hago con esa plata. ¿Puedo yo tener que pagar un juicio que perdió el consorcio con este criterio de que somos cosas distintas? ¿Verdad? No, tiene que estar limitado al ente jurídico que es el consorcio. Los propietarios tendrían que aportar porque son parte del consorcio, pero entiendo que no podría ir a cada uno de los propietarios. No, la respuesta es incorrecta. No. Pero ¿cómo es no? No, la respuesta es sí, puedo pagar. La respuesta es sí, puedo pagar, puedo terminar pagando. Puedo terminar pagando. Pero como ya son hace 2 horas y 10 que estoy hablando y no quiero aburrirlos, la respuesta se la voy a explicar en el próximo capítulo. Háganme acordar, eso sí. Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido. Y yo tengo esta cosa de que hablo. Si no entienden, párenme. Pará, no te entendí. Pregunten, no se queden con las ganas. Si no, anótense y todo lo que vimos hoy, que está bien, fue una cosa genérica, hasta ahora que empezamos ya un poquito más específico, pero anótenselo y me lo preguntan en la clase que viene. Pero, en serio, me paran y me dicen, pará, no te entendí. Explícamelo.